Hola, soy tu amigo Alberto y hoy quiero empezar dándote las gracias por estar ahí. Siempre es un placer compartir este espacio contigo. Si ya formas parte de esta comunidad, sabes que aquí no venimos solo a entretenernos, venimos a transformarnos. Y si eres nuevo, quiero darte la bienvenida, porque este es un lugar íntimo, valiente y profundamente humano, donde hablamos de lo que normalmente se calla. Si alguien te ha enviado este episodio, dale las gracias, porque es una forma de decir te quiero y quiero que tú también tengas herramientas para crear una vida mejor. Soy Alberto Cartier, comunicador, escritor, formador en inteligencia emocional y creador de este podcast que gracias a ti es el que más está creciendo de habla hispana en el mundo. Tanto es así que, como ves, aquí tenemos ya el reconocimiento de YouTube de los 100.000 seguidores, así que muchísimas gracias. Pero sobre todo, aparte de todas estas cosas que te he dicho, aparte de la ilusión que me hace que cada vez seamos más, soy alguien que ha atravesado su propio infierno emocional, alguien que se ha hundido y que se ha reconstruido desde cero, y que hoy comparte lo que ha aprendido para que tú también puedas construir una vida más plena, más real y más tuya. Yo quiero hablarte de algo que afecta a cada decisión que tomas, aunque no lo sepas, algo que parece motivación pero que no lo es, algo que te empuja a actuar pero que no te sostiene. Algo que te promete plenitud pero solo quiere más de sí mismo. Y estoy hablando de la dopamina. Pero no de forma técnica, sino de forma cruda, de forma íntima, de forma real, como tú la vives, como te manipula a ti, como me manipula a mí, como sabotea nuestros procesos y de cómo puedes recuperar el mando. Porque hay una frase que me atravesó cuando la escuché que dice: tu dopamina no busca tu felicidad, busca más dopamina. Y eso explica por qué te ilusionas y luego te desilusionas, por qué empiezas con fuerza y luego te hundes, por qué consigues lo que querías y aún así no basta. No estás roto, estás sobreestimulado. Y en este episodio tú y yo vamos a ver cómo salir de ahí. En este episodio vamos a desmontar el mito de la motivación, a entender cómo funciona realmente el deseo y sobre todo a darte herramientas prácticas para dejar de vivir enganchado al próximo subidón. Si te sientes cansado de perseguir, si te estás cuestionando por qué nada te llena, si sientes que algo dentro de ti pide silencio, pausa, verdad, este episodio es para ti. Así que empezamos. La dopamina es el deseo que se disfraza de plenitud. Hay una trampa que no ves porque no suena a trampa, suena a ganas, suena a impulso, suena a energía y se siente como un fuego en el pecho, como una dirección clara, como ese instante en el que todo encaja y dices: esto es, esto lo quiero. Pero no es plenitud, es deseo y no viene a darte paz. Viene a mantenerte en movimiento. La dopamina es eso, no es felicidad, no es recompensa, es motor. Y a veces ese motor te lleva tan lejos de ti que cuando por fin paras, no sabes quién eres, ni qué querías, ni por qué empezaste. Y no estás roto, no es que no sepas mantener la motivación, es que hasta ahora no sabías cómo funcionaba de verdad. Y hoy vamos a romper eso. Cuando hablamos de dopamina, mucha gente la asocia con placer, con felicidad, con subidón, pero ese es el primer error. La dopamina no es el neurotransmisor del placer, es el neurotransmisor del deseo anticipado. Es lo que se activa antes de conseguir algo, lo que nos empuja a actuar, a movernos, a hacer. Es la promesa, no es la recompensa. Y eso lo cambia todo, porque si confundes dopamina con bienestar, te pasas la vida persiguiendo cosas que no te llenan. Porque si crees que más dopamina significa más plenitud, te pasas la vida buscando más sin poder parar. Y el profesor Andrew Huberman lo explica de forma científica. Yo quiero traducírtelo a lo que sientes cuando te despiertas por la mañana con un objetivo claro y te acuestas por la noche con un vacío que no sabes nombrar. Piensa esto: estás en tu casa, tienes hambre, abres el móvil, ves una hamburguesa espectacular, te metes en la app, la pides, está en camino, te emocionas, comes y vacío. No era la hamburguesa, era la anticipación, era el clic, era la espera, era la ilusión de que esa hamburguesa iba a llenar otra cosa que no tiene nada que ver con el estómago. Eso es dopamina. Y eso es lo que te hace repetir ese ciclo todos los días en todas las áreas de tu vida. En relaciones, en trabajo, en redes, en proyectos, en sueños, en compras, en espiritualidad, en todo. La dopamina te engancha a la persecución y cuando lo consigues, se esfuma. Huberman lo explica diciendo que cada vez que haces algo que dispara la dopamina, que tienes una meta, una novedad, un logro, incluso una fantasía, tu sistema dopaminérgico se sobreestimula, subes, pero tu cerebro, para protegerte, regula el sistema y baja tu línea base de dopamina. Es decir, después del subidón te sientes peor que antes, más vacío, más apagado, más indiferente. ¿Y ahí qué haces? Buscas otro pico, otro logro, otra recompensa. Y así entras en el ciclo dopaminérgico. Anticipo, subidón, caída, ansia, repetición. No es motivación. Es adicción, socialmente aceptada, incluso premiada, pero adicción. Hay una metáfora que me encanta y sabes que las metáforas me gustan muchísimo. Imagínate que cada deseo es una cerilla. La enciendes, arde, te calienta un momento y se apaga. Pero tú no construyes hogar con cerillas, solo llenas el suelo de cerillas.
Y tu dopamina te dice, enciende otra. Y tu alma te pide que pares y que busques fuego de verdad. Así que te voy a contar algo que nadie te ha contado. Cuanta más dopamina produces por placer inmediato, menos capaz eres de disfrutar sin estimulación. Tu línea base baja y empiezas a necesitar más y más y más y más para sentir lo mismo, como con cualquier droga. Eso significa que si usas dopamina para motivarte a base de café, música, vídeos motivacionales, redes sociales, reconocimiento externo, compras, novedad, estás quemando tu sistema. Y luego te preguntas por qué no puedes concentrarte. ¿Por qué no puedes sostener relaciones? ¿Por qué pierdes el interés por las cosas que antes te ilusionaban? Y no eres tú, es tu dopamina agotada. Y te entiendo perfectamente porque a mí también me ha pasado. Trabajando 12 horas, 14 horas, 16 horas por proyectos que me ilusionaban hasta que se cumplía el proyecto. Y entonces, silencio. No sabía qué hacer con ese silencio, me sentía inútil sin impulso, me sentía vacío sin esa persecución. Y ahí lo entendí, mi sistema no estaba motivado, estaba colapsado. Necesitaba otra meta, o necesitaba recuperar la capacidad de estar conmigo sin estímulo. La dopamina no te premia por lograrlo, te castiga si no lo sigues deseando. Y eso es de lo que estamos hablando tú y yo hoy, de que tu vida se ha convertido en una sucesión de objetivos que nunca sacian. Y no es porque el objetivo esté mal, es porque tu relación con el deseo está rota. La dopamina no tiene moral, no le importa tu bienestar, solo le importa que te muevas, que actúes, que persigas. Y si no entiendes esto, acabarás persiguiendo lo que te rompe con la misma energía con la que deberías estar construyendo lo que te sana. Ahora vamos a desmontar cómo esta trampa está en el núcleo de la cultura de la inmediatez y por qué eso nos está dejando emocionalmente agotados, emocionalmente desnutridos. Antes de eso, quiero que escuches unas palabras de nuestros patrocinadores que me permiten traerte este episodio a coste cero. Volvemos enseguida. ¿Tienes TDA y sientes que te falta claridad, foco o dirección? ¿Sientes que podrías hacer mucho más de lo que haces con menos estrés y más paz mental? Estoy encantado de presentarte al doctor Joan Corres. Es médico, psiquiatra especializado en TDA y neurodesarrollo y ha creado un programa práctico pensado para adultos con TDAH. Adultos como tú, se llama TDAH sin límites. Además, ha sido invitado de este podcast y es uno de los episodios que más éxito ha tenido. El doctor Joan nos trae un curso imprescindible, con una parte de teoría para que conozcas todos los aspectos de esta neurodivergencia y otra práctica con vídeos cortos, con herramientas concretas y estrategias adaptadas a tu forma de pensar. Puedes conocer todos los detalles y empezar hoy en el enlace que aparece en pantalla. Y puedes disfrutar de un descuento de 200 euros con el código especial Alberto Cartier. Todo en mayúsculas, todo junto. Que el TDAH no defina tus límites. Descubre cómo gestionarlo de forma clara y con energía. Muy buenas, soy tu amigo Alberto. Estamos viendo cómo funciona la dopamina y vamos a ver en esta cultura de la inmediatez cómo la dopamina es una droga que es socialmente aceptada. Cómo vivimos como si todo tuviera que pasar ya. Ya el cuerpo perfecto, ya la pareja ideal, ya el negocio rentable, ya la vida delineada, ya el trabajo y el cambio emocional. Todo ya. Y cuando no pasa, lo abandonas. Dices que no era para ti, que no fluía, que te has escuchado. Pero no es verdad. Lo que has escuchado no ha sido tu voz interior. Ha sido el vacío brutal que deja el bajón dopaminérgico y que lo has confundido con intuición. La dopamina mal entendida ha infectado nuestro sistema de creencias y nos hace confundir la intensidad con la dirección y nos hace confundir el hambre con el sentido y nos hace confundir el deseo de escapar con la necesidad de avanzar. Y la cultura actual no te ayuda porque ofrece placeres instantáneos con etiquetas de profundidad, meditaciones de 5 minutos con promesas de iluminación, relaciones intensas con promesas de alma gemela, cursos express con promesas de reinvención total, todo rápido, todo ahora, todo sin dolor. Y si algo duele, te dicen que lo sueltes, pero a veces lo que duele es lo que te transforma. Y si lo sueltas cada vez que duele, te quedas igual, suelto, sí, pero igual. Es como cuando haces crecer tus músculos. Tus músculos no crecen sin dolor. Tus músculos no crecen sin romper, sin que haya unas micro roturas en las fibras que hacen que el músculo crezca. La dopamina quiere lo fácil, la cultura express quiere resultados, pero la transformación necesita tiempo, necesita silencio, necesita sostener la incomodidad de todavía no tener certezas. Y eso no da subidón, y eso no genera likes, y eso no se puede empaquetar en un curso de 7 días. Es como una dieta emocional. El lunes, nuevo comienzo, nueva motivación, nueva promesa. Te levantas, haces la lista, visualizas, te dices ahora sí. El martes todavía tiras, el miércoles cae algo, el jueves lo sueltas todo, el viernes te culpas, el sábado te adormeces y el domingo lo vuelves a soñar. Y vuelve a empezar. ¿Sabes qué es eso? Dopamina pura. No es propósito, no es compromiso, no es conexión real con lo que necesitas. Es solo una llamarada artificial para soportar tu propio abandono. Es
una frustración sorda que no sabes de dónde viene. Y no es solo que no consigas lo que te propones, es que dejas de creer en ti. Has confundido tantas veces el principio con el sentido que ya no tienes dirección, solo tienes urgencia, y eso te rompe porque empiezas a pensar que eres tú el problema, pero no lo eres. El problema es el sistema, es la lógica de la dopamina express, de la vida express, de la plenitud express, que no existe. Y a mí me ha pasado varias veces en mi vida. Sabes que he montado varias empresas y al principio la historia de montar la empresa era todo fácil, todo rápido, todo estupendo. Parecía que le iba a montar inmediatamente. Y a mí eso me ha pasado y a mi padre también le pasaba que cuando se jubiló y se montó por su cuenta tenía estas ideas magníficas de empresa que parecía que se iban a hacer facilísimas y que requerían un trabajo enorme. Una de las veces nos dijo que organizáramos un curso de inglés que tenía como 100 horas de vídeo y estamos hablando casi antes de internet, o sea, no había forma de hacer eso sin una infraestructura enorme. Pero a él le resultaba fácil en su cabeza porque tenía toda esta dopamina y era todo el perseguir eso. Entonces el sistema de tener solo dopamina no funciona. Sabes que yo he montado varias empresas, he vendido algunas, he cerrado otras, sigo teniendo todavía 2. Solo con dopamina no montas la empresa. Eso que la gente dice de haz lo que te apasione, no es cierto. Haz lo que te comprometa, lo que puedas sostener sin necesidad de placer inmediato, porque no va a llegar el placer inmediato. Y si estás esperando el placer inmediato, lo vas a dejar o lo escucha tu cuerpo, sí, pero aprende primero a distinguir entre ansiedad y sabiduría, porque muchas veces tu cuerpo quiere soltar porque no es capaz de sostener que eso no está sucediendo como quiere. La dopamina mal usada crea esta dinámica. 1. Deseo intenso. 2. Acción impulsiva. 3. Resultado efímero. 4. Desilusión. Y 5. Desconexión. Y en vez de romper el ciclo, buscas otro estímulo. Otra pareja, otro proyecto, otra meta, otro propósito, y terminas sin raíz, sin dirección, sin ti. Entonces estás confundiendo lo que te enciende con lo que te llena. Y por eso vives ardiendo, pero nunca en paz. Vives persiguiendo lo siguiente brillante. La cultura de la inmediatez es un ecosistema dopaminérgico que premia el impulso y castiga la profundidad, pero tú no eres un algoritmo y tu vida no es una notificación y no puedes construirte con microdosis de sentido. Necesitas una estructura interna que no dependa del subidón. Necesitas una dirección sin necesidad de recompensa inmediata. Y ahora vamos a ver cómo se hace eso, cómo salir de ese ciclo de euforia y crash, euforia y crash, euforia y crash, cómo sostener una motivación sin dopamina adictiva, cómo recuperar el mando de tu foco, de tu deseo y de tu energía. Así que ahora que sabes cómo funciona el sistema dopaminérgico, ahora que has visto cómo esa lógica sabotea tu constancia, tu equilibrio y tu conexión contigo mismo, ahora toca dar el paso más importante, que es recuperar el mando. Porque no se trata de eliminar la dopamina, se trata de domarla, de no dejar que decida por ti, de construir una vida desde dentro y no desde el impulso del siguiente estímulo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, el primer principio, es el de la gratificación diferida. Y Huberman lo explica muy bien, y lo dice en todas las filosofías profundas, y lo dice en la experiencia emocional real. El placer que llega tras el esfuerzo consciente se asienta, y el que llega antes se disuelve. Y te doy ejemplos. 2 personas escriben un libro. Una lo hace desde la euforia, inspiración, café, música, velocidad. Cuando se acaba el subidón, lo abandona. Y la otra lo hace con rutina, con incomodidad, con días vacíos, pero sigue y un día lo termina. Y hemos tenido aquí en este podcast escritores que siguen esa rutina y que terminan un montón de libros, como el caso de Kien, que tiene 24 años y ya lleva 12 libros. Y no necesitan un subidón cada día, porque han transformado su identidad y ya no es alguien que empieza las cosas, es alguien que termina las cosas. Y ese es el verdadero placer, el que no necesita fuegos artificiales, el que te enraiza y el que no explota, el que se queda. El segundo principio es el de la recompensa interna. Tu dopamina puede entrenarse. Tu cerebro puede aprender a liberar dopamina no solo cuando hay resultados, sino cuando hay sentido. ¿Cómo? Asociando esfuerzo a identidad. No a logro, ni a aplauso, ni a validación. Y sabes que este podcast empezó por mi deseo de reducir cómo me muestro y cómo soy. Y ese deseo intrínseco es el que me lleva a poder hacer los episodios, 2 episodios a la semana, el que me lleva a ayudar y a darte herramientas 2 veces por semana. Si solo hubiera sido mis ganas de ayudar, no lo habría hecho. Si no hubiera tenido ese proyecto, esa motivación interna, no habría sido capaz de hacerlo. Y te pido que hagas lo mismo con tus proyectos. Coge un proyecto en el que estés trabajando y cada día pregúntate, ¿en quién me estoy convirtiendo mientras lo hago?
¿Qué parte de mí estoy fortaleciendo? ¿Qué heridas estoy atravesando al sostener esto sin resultados inmediatos? Y eso lo celebras. No la métrica, no el clic, no el resultado, el proceso, porque sin proceso no llegas a ningún sitio. El tercer principio es eliminar la multitarea placentera. Y de nuevo Huberman nos lo explica con una claridad brutal. Cuando combinas múltiples estímulos que generan dopamina, entrenar, más música, más redes, tu cerebro empieza a necesitar esa combinación para activarse. Y cuando no está, colapsa. Así que necesitas hacer actividades fundamentales sin dopaje sensorial. Entrenar sin música, comer sin el móvil, trabajar sin notificaciones, caminar sin el podcast, descansar sin pantallas. Y no es un castigo, es resetearte, es permitir que tu sistema se regule, es enseñarte a vivir sin necesidad de amplificadores extremos, es volver a subir tu línea base de dopamina. Hay un ejercicio emocional profundo que yo utilizo, que es el diario de deseo y necesidad. Y cada noche anota en 2 columnas qué he deseado hoy y qué necesitaba de verdad. He deseado que me contestara. Necesitaba sentirme valioso sin depender de eso. He deseado comer algo dulce. Necesitaba descansar del estrés. He deseado comprar ese curso. Necesitaba recuperar el sentido en lo que ya estoy haciendo. Hacer este ejercicio durante una semana te revela el patrón. Estás llenando vacíos profundos con chispazos artificiales y eso agota. Y no agota porque estés roto. Agota porque estás desregulado. Otra herramienta que puedes utilizar es un silencio dopaminérgico diario. Cada día 1 hora. Sin móvil, sin conversación, sin música, sin comida, sin estímulo. Solo tú, solo tu cuerpo, solo tu respiración, solo tu espacio. No tiene por qué ser meditación. No es productividad tampoco. Es desintoxicación. En esa hora empiezas a recuperar la capacidad de estar contigo. Empiezas a distinguir entre impulso y verdad. Y empiezas a resetear esa base dopaminérgica. Y después de varios días pasa algo que no esperas. Que vuelve el deseo sin ser adictivo. Viene el deseo alineado, el que nace del silencio y no nace del vacío. No necesitas más ganas, necesitas más foco con menos ruido. Tu dopamina puede ser tu motor o puede ser tu cárcel. La diferencia está en quién tiene el control. Cuando tú decides desde el propósito y no desde el impulso, todo cambia, tu energía se estabiliza, tu foco se vuelve claro y tu vida deja de estar girando en círculos. Y esto no se logra con fuerza de voluntad, se logra con consciencia, se logra con entrenamiento, se logra con estructura y sobre todo se logra con silencio. Así que si llevas viviendo un tiempo, toda tu vida, creyendo que lo que te motiva te hace bien, pero cada vez que lo consigues te sientes peor, no estás solo, estás despertando. Estás viendo que tu deseo no es plenitud, es solo un anzuelo, y ahora sabes cómo soltarlo. Porque si no distingues lo que deseas de lo que te llena, vas a vivir corriendo siempre, y no vas a llegar nunca, porque nunca se llega, porque siempre hay otra cosa, siempre hay otra meta, y siempre estás enfocado en el objetivo, en el resultado. Y estando enfocado en el resultado, no consigues ser feliz, porque el resultado es un momento, necesitamos enfocarnos en el proceso. Y por si nadie te lo dice hoy, quiero decirte que te quiero, que creo en ti y creo en tu capacidad de crear una vida mejor para ti. Nos vemos en unos días. Ah, y una cosa más, la parte legal. Este podcast se presenta solo para propósitos formativos y de entretenimiento. No pretende sustituir consultas con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra, ni con ningún otro profesional cualificado.